Los saludo con la paz del Señor, que en este día Dios esté bendiciendo a cada una de nuestras vidas y que en esta reunión podamos sentir su presencia, a pesar de la distancia, pero sentir que la presencia del Espíritu de Dios nos une en un solo sentir, que es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 4, versículos 18 y 19. El tema que vamos a tratar hoy es los dos caminos. Y dice así estos dos versículos: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta llegar a pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén, palabra del Señor. La senda, o sea, el camino de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora comienza con un brillo en la mañana, disipando la oscuridad. Y van de aumento en aumento. O sea, va creciendo, se va extendiendo y la oscuridad se disipa hasta llegar a la plenitud. Y dice que el camino o la senda que transitan los justos es igual. No es que cuando comienzan a caminar se quedan ahí al principio, sino que avanzan, siguen hacia adelante. No sé si se acuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, que uno de los pasajes en uno de los libros de los evangelios, Jesús que dijo que el camino en el cual íbamos a seguirle no iba a ser fácil ni sencillo, que iba a haber problemas, que iba a haber dificultades, pero sin embargo Él iba a estar con nosotros. Amén. Y eso es lo que pasa con los justos, con aquellos hombres y mujeres que hacen las cosas bien, las cosas buenas, las cosas agradables ante la presencia del Señor. Y que no se quedan como en el principio del camino, sino que avanzan, que se adentran hacia adentro. Pero al adentrarse dentro de esa senda, en el trayecto de esa senda, de ese camino, van a encontrar muchas dificultades. Va a haber en ese camino muchos espinos, muchos charcos, muchos ríos y infinidad de cosas que van a ir apareciendo hasta llegar al final de ese camino. Y eso es lo que decía Jesús, que en el camino que íbamos a transitar iban a aparecer dificultades. Y como lo pasamos, cada uno de nosotros, pruebas, dificultades, luchas, internas, externas, que muchas veces debilitan nuestra fe y que hacen que bajemos la guardia, pero sin embargo está la presencia del Espíritu Santo Dios día tras día fortaleciéndonos e iluminando ese camino, allanando ese camino. ¿Por qué? Porque día tras día crecemos ante la presencia del Señor. Amén. Con nuestras pruebas, con nuestras dificultades, pero crecemos. Y por eso dice la palabra del Señor: es como la aurora que va de aumento hasta llegar a la plenitud. Y cada uno de nosotros tenemos que llegar a esa plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? La plenitud del encuentro de aquel que nos está esperando al final de la senda con los brazos abiertos y con una corona de vida y de esperanza en sus manos para ponernos a cada uno de aquellos que llegan al final. Amén. Y ese tiene que ser el camino del justo. El camino del justo es un sendero angosto. El camino es como dice en el Evangelio Mateo capítulo 7,
versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que entre esos pocos estemos nosotros, transitándola ese camino. Amén. Porque ese camino lleva a la vida, a la esperanza, a la vida eterna, mis queridos hermanos. Y ese camino tenemos que transitarla, a pesar de todo. Nos duela, no sé, querido hermano, pero tenemos que seguir teniendo fe en nuestro Dios. Y que nuestra fe vaya de aumento en aumento. O sea, que día tras día crezca ante su presencia en nuestra fe en Él. Amén. Porque el otro camino es muy diferente. El camino del impío, como dice la palabra que hemos compartido, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Sí, porque el camino del impío es un camino de tinieblas, donde no se ve. No sé si alguna vez salió una oscuridad, o mejor dicho, cuando se corta la luz en nuestros hogares y como estamos acostumbrados a estar en luz, cuando se corta la luz en nuestros hogares no sabemos ni dónde están las cosas y nos tropezamos con uno y con otro cuando nos ponemos de pie. ¿O no es así? Entonces, el camino del impío, de aquel que hace las cosas mal, de aquel que no hace la voluntad de Dios, es ese camino de tropiezos, de caídas. Es un camino de oscuridad. Es el camino de ignorancia. Es un camino de frustraciones. Es un camino que al final de ese camino está la muerte eterna. Ese es el camino del impío, un camino de ignorancia, un camino de frustraciones, un camino de oscuridad, de tinieblas, de caídas y de pérdidas. Pero el camino que conduce a la vida con Cristo, es un camino lleno de su presencia. Por eso, mis queridos hermanos, les animo a transitar ese camino angosto y no el ancho, que es fácil. Porque bien dice en Mateo también, en el versículo 13, en el capítulo 7, versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino ancho, la puerta ancha, que dice la palabra, que lleva a la perdición. Entonces, queridos hermanos, escojamos bien el camino que queremos transitar. Hay uno que te lleva a la vida y el otro que te lleva a la muerte. Y nuestro Dios quiere que cada uno de sus hijos transiten el camino angosto. ¿Sí? Hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, de angustia en ese camino. Pero también hay momentos de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor fortalece cada una de nuestras vidas. El Señor nos levanta, el Señor nos pone de pie. El Señor extiende su mano. Si nosotros transitamos y tenemos fe, y nuestra fe va creciendo a pesar de las circunstancias y de los momentos de vida que tengamos, y nuestra fe va creciendo, como dice la palabra, ¿no? Que es como la luz de la aurora que va de aumento. Tiene que aumentar nuestra fe en Él día tras día. Porque Él es Dios. Él es Rey. Amén.
Y Él está al final del camino, esperando que tú y yo lleguemos. Él no quiere que te quedes en el camino. Él no te quiere por que te vuelvas atrás, sino que sigas adelante, que sigas batallando, que sigas luchando hasta llegar al final y así obtener el premio de la vida eterna. Por eso dice en Mateo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ese camino, esa senda, la senda del justo, nos lleva a la vida y la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que lleguemos al final, que no nos quedemos en el camino. Por eso te animo en esta tarde a caminar este camino. Tal vez tú me estarás diciendo: pero hermano, estoy viviendo un momento de desesperanza, estoy pasando un momento difícil. Pero son pruebas en las cuales, si tú depositas tu fe en Él, en Cristo Jesús, Él te va a ayudar a salir y te va a dar fuerzas. Pero depende de cada uno de nosotros. Porque Jesús en ningún momento nos dijo que este camino iba a ser sencillo, que iba a ser fácil, que iba a ser todo alegría, todo para arriba. No, iba a haber momentos tristes, dolorosos, angustiantes, pero que Él en ningún momento nos iba a dejar. Amén. Si creemos en Él, vamos a llegar al final del camino. Y creo que creemos en Él. Así que, mis hermanos, les animo a seguir confiando en Él y seguir transitando este camino. Porque este camino, el camino angosto, el sendero estrecho, es un sendero que nos lleva a la vida y la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga y les llene de su gracia en todo momento. La gloria y la honra es para nuestro Dios.